Bienvenidos a este video donde estaremos realizando la construcción y simulación de un circuito electrohidráulico temporizado para mover un motor bidireccional. En videos anteriores estuvimos trabajando con este circuito hidráulico que permitía darle movimiento a un motor bidireccional. En un primer video vimos los diferentes componentes que necesitábamos para poder implementar este circuito y también estudiamos el funcionamiento del circuito según los estados de la válvula direccional. En el siguiente video vimos cómo implementar un circuito eléctrico para darle movimiento al motor. En este circuito eléctrico trabajamos con 4 botones. El primero le daba arranque al sistema, el segundo permitía girar al motor en sentido horario, el tercero hacía el giro del motor en sentido antihorario y el cuarto botón era para detener el movimiento. También hicimos una modificación sobre ese circuito eléctrico que consistía en reemplazar el botón de parada por un botón de emergencia con enclavamiento. Si desean revisar esos videos, se los dejo por aquí en una tarjeta o también les dejo los enlaces abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando con el mismo circuito hidráulico, pero vamos a hacer una variación sobre el circuito eléctrico ya que ahora queremos tener los movimientos del motor de forma temporizada. Las especificaciones del nuevo circuito electrohidráulico son las siguientes. Al presionar un botón de arranque se debe realizar la secuencia de movimiento que consiste en, primero, giro del motor en sentido antihorario durante 5 segundos. Segundo, el motor se detiene durante 5 segundos. Tercero, giro del motor en sentido horario durante 5 segundos. Y finalmente, el motor se debe detener indefinidamente hasta que se vuelva a presionar el botón de arranque. Y cuando se presione ese botón de arranque, se repite nuevamente esta secuencia de movimiento. A continuación, vamos a pasar a Fluid Sim Hidráulica para realizar la construcción del circuito electrohidráulico. Aquí ya estamos en Fluid Sim Hidráulica y aquí tengo construido el circuito hidráulico. Este es exactamente el mismo circuito que utilizamos en el video del circuito electrohidráulico con 4 botones. Si desean ver paso a paso cómo construir este circuito, les dejo ese video por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Aquí vamos a concentrarnos en la construcción del circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar vamos a venir a la librería de componentes, componentes eléctricos, simbología ladder y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios que vamos a disponer de esta manera. 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a traer nuestro pulsador de arranque. Con este pulsador queremos que inicie la secuencia del movimiento. La secuencia comienza con el giro del motor en sentido antihorario durante 5 segundos. Vamos a simular este circuito hidráulico y vamos a ver cuál de los dos solenoides nos permite ese sentido de giro antihorario. Si conmutamos S1, podemos ver que tenemos sentido de giro antihorario. Si conmutamos S2, tenemos sentido de giro horario. Eso quiere decir que con el pulsador de arranque debemos energizar a S1. Para energizar a S1 lo tenemos que hacer a través de un contacto de un relé. Entonces, en primer lugar, vamos a traer la bobina de un primer relé. Luego traemos un contacto normalmente abierto de ese relé R1 con el cual vamos a energizar a la bobina del solenoide S1. Con esto tendríamos que al pulsar el botón de arranque se energiza la bobina de R1 y entonces este contacto se cierra energizando a S1. Si lo simulamos, podemos ver cómo el motor gira en sentido antihorario, pero ese giro únicamente se mantiene
mientras tengamos oprimido el botón de arranque. Si lo soltamos, él se detiene. Para poder solucionar esto tenemos que introducir una línea de memoria de esta forma. Esa línea de memoria sería un contacto normalmente abierto de R1, instalado así. Con esto tendríamos que al pulsar el botón de arranque y soltarlo, se mantiene el sentido de giro horario, ya que la bobina de R1 se mantiene energizada gracias a este contacto, a pesar de que soltemos el botón de arranque. Aquí podemos ver que ese giro en sentido antihorario se da de forma indefinida. No tenemos ningún elemento que se encuentre contando que ese giro dure 5 segundos. Entonces, para poder introducir ese conteo, tenemos que hacerlo a través de un relé temporizado. Los relés temporizados se encuentran aquí donde dice Relays y son estos dos. Tenemos con Switch On Delay y con Switch Off Delay. En un video anterior estuvimos revisando todos los diferentes componentes de electroneumática y electrohidráulica y allí vimos la diferencia de funcionamiento entre estos dos. Aquí vamos a usar un temporizador con Switch On Delay. Traemos este temporizador, lo rotamos 90 grados y lo vamos a ubicar por aquí. Los temporizadores aquí en FluidSim vienen definidos por defecto con 5 segundos. Como nosotros queremos que nuestro giro dure 5 segundos, entonces no tenemos que modificar este tiempo. Vamos a ponerle a este temporizador el nombre T1. ¿Cuándo debemos activar el conteo de este temporizador? Pues cuando se inicia la secuencia de movimiento, es decir, cuando energizamos a S1. Entonces vamos a traer otro contacto normalmente abierto de R1 con el cual vamos a energizar a este temporizador, dándole la orden de que empiece a contar el tiempo de giro. Una vez ese tiempo de conteo finalice, el temporizador va a disparar sus contactos. Si eran normalmente abiertos, pasan a ser cerrados. Si eran normalmente cerrados, pasan a ser abiertos. Entonces, con un contacto normalmente cerrado de T1, podríamos desactivar a este solenoide C1, ya que si lo desactivamos, el resorte de la válvula se encarga de conmutar la posición central para generar el frenado del motor. S1 fue activado por medio de un contacto de R1. Eso quiere decir que si desenergizamos la bobina de R1, estaríamos abriendo este contacto para desenergizar a S1. Entonces vamos a ubicar nuestro contacto normalmente cerrado de T1 en esta línea. Aquí es importante introducir una línea de memoria para el temporizador T1, que sería con un contacto normalmente abierto de T1, ya que como él se encuentra energizado por este contacto de R1, al desenergizar R1 con este contacto T1, estos tres contactos se abrirían y este estaría desenergizando a nuestro temporizador. Pero nosotros debemos mantenerlo energizado para que este contacto se mantenga abierto y el resorte pueda mantener esa posición central. Entonces con esta línea de memoria lo vamos a mantener energizado cuando él acabó de contar esos 5 segundos. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos sentido de giro antihorario, el temporizador se encuentra contando los 5 segundos y luego de esos 5 segundos se detiene el movimiento. Con esto ya tenemos el primer movimiento de la secuencia, que es el giro antihorario durante 5 segundos, y tenemos parcialmente el segundo movimiento de la secuencia, que es la detención durante 5 segundos. Con esta parte del circuito eléctrico podemos ver que la detención es indefinida. Entonces tenemos que introducir un segundo temporizador para que cuente esos 5 segundos de detención. Vamos a dejarlo con los 5 segundos que tiene por defecto, pero lo vamos a llamar T2.
¿Cuándo el circuito eléctrico debe hacer el conteo de esos 5 segundos? Debe hacerlo a partir de que el motor se detiene. Y el motor se detiene cuando S1 es desenergizado, es decir, cuando R1 es desenergizado con T1. Eso quiere decir que podemos traer un contacto normalmente abierto de T1 que energice a T2, de modo que en ese momento T2 inicie el conteo de los 5 segundos. Luego, después de esos 5 segundos de tensión, debe seguir el movimiento, el tercer movimiento, que es el giro horario durante 5 segundos. Para producir el giro horario, tenemos que conmutar S2. Entonces, con este temporizador T2, con un contacto abierto, normalmente abierto, de él, vamos a energizar a S2, luego de esos 5 segundos de detención. Vamos a simular. Oprimimos el botón de arranque, tenemos giro antihorario durante 5 segundos, luego se detiene durante 5 segundos y al cabo de esos 5 segundos se energiza S2 para producir el giro horario. Con esto ya tendríamos los movimientos 1 y 2 totalmente finalizados y el 3 lo tenemos parcialmente, ya que el motor se encuentra girando en sentido horario, pero no lo está haciendo durante 5 segundos, sino que lo está haciendo indefinidamente. Entonces tenemos que introducir un tercer temporizador que se encargue de contar esos 5 segundos del giro. Traemos un relé temporizado, lo giramos 90 grados, lo dejamos con los 5 segundos que tiene por defecto, pero lo vamos a nombrar T3. ¿Cuándo debe ser activado este temporizador? Pues cuando se dio la orden para la detención. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de T2. Entonces él va a contar los 5 segundos y al cabo de los 5 segundos tenemos que hacer lo siguiente, que es que el motor se detenga para esperar la orden de un nuevo arranque. Eso quiere decir que tenemos que conmutar la posición central. ¿Cómo lo hacemos? Desenergizando a S2 de modo que el resorte pueda devolver la válvula a esa posición central. S2 fue energizado por medio de un contacto de T2. Eso quiere decir que en esta línea tenemos que provocar algo para desenergizar a S2. Ese algo podría ser un contacto normalmente cerrado del nuevo relé temporizado T3. De modo que cuando ese relé temporizado cuente los 5 segundos, dispare este contacto abriéndolo, desenergizando a S2. Vamos a ver el funcionamiento. Oprimimos el botón de arranque, giro antihorario durante 5 segundos, luego detención durante 5 segundos, luego giro horario durante 5 segundos y luego se detiene el movimiento. Podemos ver que con esto ya cumplimos con la secuencia. Pero tenemos aquí en el circuito estas 3 líneas energizadas al final de la secuencia. Entonces, si volvemos a presionar el botón de arranque, podemos ver que el sistema no responde. Tenemos que solucionar esto apagando todas las líneas al final del movimiento. Las 3 líneas que nos están quedando activadas son esta que conduce a T1, esta que conduce a T2 y esta que conduce a T3. Entonces vamos a generar la desactivación de esas líneas por medio de contactos normalmente cerrados del último relé temporizado T3. El primer contacto lo vamos a ubicar en esta línea que conduce a T1. De modo que cuando T3 cuente sus 5 segundos, este contacto se dispara abriéndose y desenergizando a T1. Tan pronto como T1 es desenergizado, estos dos contactos se abrirían, y este se cerraría. Este se abre desenergizando a T2
Entonces no es necesario ubicar acá otro contacto de T3, porque ya con este contacto es suficiente para desenergizar a T2. Y si T2 es desenergizado, estos dos contactos se abren, y al abrirse este contacto se desenergiza T3. Luego tampoco es necesario ubicar acá otro contacto. Ya con esto sería suficiente para apagar el circuito. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos giro antihorario durante 5 segundos, luego detención durante 5 segundos, giro horario durante 5 segundos y se detiene indefinidamente esperando la orden para dar un nuevo arranque. Volvemos a presionar el botón de arranque, tenemos giro antihorario durante 5 segundos, detención durante 5 segundos, giro horario durante 5 segundos y luego se detiene el movimiento para esperar la siguiente orden de arranque. Vamos a realizar un repaso del funcionamiento total del circuito. Acá en el circuito eléctrico tenemos que todos los primeros contactos son normalmente abiertos, lo que nos asegura que ninguno de estos elementos que se encuentran después en las líneas se van a activar al inicio. Cuando oprimimos el botón de arranque, la energía viene por esta línea, pasa por este contacto que es normalmente cerrado y energiza a R1, lo que hace que estos tres contactos se cierren. El primero se cierra para mantener la bobina de R1 energizada a pesar de que soltemos el botón de arranque. El segundo contacto se cierra para energizar a S1 y el tercero se cierra para energizar a T1. Entonces tendríamos que inmediatamente, como esta bobina es energizada, se conmuta esta posición gracias a la energización de S1, pero también inicia el conteo de los 5 segundos del temporizador T1. Tendríamos giro en sentido antihorario durante 5 segundos. Tan pronto como se cumplen esos 5 segundos, el temporizador dispara sus contactos. Estos dos se cierran y este se abre. Cuando este se cierra, la energía vendría por esta línea para mantener energizado a T1 a pesar de que este contacto se abra, ya que con este contacto que se abre, R1 es desenergizado y estos tres contactos vuelven a estar abiertos. Como este contacto se abre, S1 es desenergizado. El resorte devuelve la válvula a su posición central y se produce el frenado del motor. También con la energización de T1, este contacto se cerró y el temporizador T2 empezó a contar los 5 segundos de detención. Al cabo de esos 5 segundos, estos dos contactos se disparan cerrándose. El primero se cierra para energizar a S2, de modo que se conmute esta posición y se produzca el sentido de giro horario. Y este contacto se cierra para energizar al relé T3 para que éste cuente los 5 segundos de giro en sentido horario. Al cabo de esos 5 segundos, el temporizador T3 dispara estos dos contactos abriéndolos. Este es abierto para desenergizar a S2, de modo que el resorte pueda devolver la válvula a su posición central y se produzca la detención del motor. Y este se abre para apagar el sistema. Este desenergiza a T1, haciendo que estos dos contactos vuelvan a estar abiertos y que este vuelva a estar cerrado. Este contacto se abre para desenergizar a T2, haciendo que esos dos contactos vuelvan a estar abiertos. Este contacto se abre para desenergizar a T3, haciendo que estos dos contactos vuelvan a estar cerrados. Y así queda el sistema totalmente apagado y listo para recibir una nueva orden para ejecutar de nuevo la secuencia de movimiento. Giro en sentido antihorario durante 5 segundos, detención durante 5 segundos y finalmente giro horario durante 5 segundos. Esos tiempos de los diferentes movimientos los podemos modificar a nuestro antojo. Por ejemplo, podríamos poner
un sentido de giro antihorario durante 3 segundos, una detención durante 7 segundos y luego giro horario durante 6 segundos. Y podemos simularlo y obtener esos tiempos de movimiento. Con esto hemos terminado este video del circuito electrohidráulico temporizado para un motor bidireccional. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.